Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo comprendido por Jonathan Villanueva, Carlos Robles, David Ibarra y yo, José Julián Ávila. El día de hoy vamos a hablar acerca de los limos. Primero que nada es importante conocer algunas de las características fundamentales de lo que son los limos. Para empezar, el limo posee una granulometría comprendida entre la arena fina y la arcilla. Su formación es de sedimentos transportados en suspensión por las corrientes de agua, como pueden ser ríos, arroyos o asimismo por el efecto del viento. Los limos suelen depositarse en los ríos o sobre terrenos inundados, pues se van transportando por el agua o por el viento, como mencioné anteriormente. El diámetro de los limos, el diámetro de las partículas de los limos es generalmente, más bien es entre los 0.002 milímetros y los 0.06 milímetros. Bueno, otras características de los limos es que sus partículas son de forma redondeada, se secan con relativa rapidez y no se pegan en los dedos. Los terrones secos tienen cohesión apreciable, pero son fácilmente reducidos a polvo. Esto debido a que tienen muy poca cohesión. Puede ser un suelo colapsable, no es un suelo expansivo, y pueden ser limos orgánicos u inorgánicos. Y bueno, este es un ejemplo de la cohesión del limo. Aquí podemos observar una arcilla que tiene bastante cohesión. Al apretarse con la mano, las partículas se quedan bien definidas, y en el caso del limo, al apretarse con la mano y soltarse, las partículas aún así quedan ligeramente disgregadas. Ok, ¿dónde podemos encontrar los limos? Pues como ya se mencionó, el limo no tiene una composición definida. Cuando hablamos de limos, hablamos de un suelo limoso. Pero en general, el limo es una mezcla de micas, feldespatos, cuarzo y minerales de arcilla. Es muy común que se encuentren los limos en donde hay cuerpos de agua. Donde hay cuerpos de agua significa que hay un arrastre de sedimentos. Los limos se forman a través de arrastre de sedimentos, o puede ser ya sea acuífero o por el viento, o cualquier medio que los pueda arrastrar. Ok, ¿cómo saber si un suelo es limoso? Para que un suelo cumpla, para que sea limoso, sus partículas deben de ser arriba del 80% del contenido del suelo. ¿Cómo podemos saber que es arriba del 80% del suelo? Pues se hace una práctica de granulometría por sedimentación. Solo así nos podemos dar cuenta cuántos limos o qué contenido de limo tiene tu suelo. Aquí podemos observar que se está realizando una prueba de granulometría por sedimentación. Esto es para determinar si nuestro suelo es una arcilla o un limo. Lo primero que se hace es que a un recipiente con agua se le agrega un porcentaje de bicarbonato, y después se mide con un hidrómetro la altura del menisco para tener una corrección posterior. Después, nuestro suelo se revuelve con todo y el agua y el bicarbonato. Se revuelve bien para que las partículas queden suspendidas por todos lados en el fluido, y se toma la temperatura y después se le agrega el hidrómetro para comenzar posteriormente a hacer lecturas. Cómo funciona esta prueba es que las partículas se van sedimentando por diferentes densidades, y la lectura en el hidrómetro va cambiando dependiendo de cuántas partículas están suspendidas en el agua o en el fluido. Entonces, como podemos ver, como pasa el tiempo, las partículas se van asentando y podemos ir tomando distintas lecturas en el hidrómetro, y ya después, en base a esos datos, podemos determinar si nuestro suelo es una arcilla o un limo. Entre sus características, pues las partículas son gruesas, tienen una textura áspera y son poco adhesivos. Al humedecerse, tienen una textura jabonosa, es decir, cuando tú agarras el suelo que está húmedo, como ya lo vimos anteriormente, se forma como una masa, pero su textura es jabonosa. Cuando nos encontramos para construir con un suelo de este tipo, es indispensable que se haga una excavación, o como se conoce, abrir una caja, generalmente de 70 centímetros de espesor. Pero a pesar de esto, te puedes encontrar con un nivel de aguas freáticas demasiado alto. Entonces, para mejorar las condiciones ingenieriles del suelo, se usan costales de cal que se revuelven con la motoconformadora
en un espesor de 30 centímetros aproximadamente, para homogeneizar el suelo y quitar la parte de la humedad excesiva, es decir, la saturación. Con esto también puedes matar materia orgánica y te queda un suelo natural mucho mejor con el que contabas. Posterior a esto, debido a que igualmente se encontraba el nivel de aguas freáticas bastante elevado, se puede meter una capa conocida como piedra plen, donde se incorpora una capa de piedra generalmente de 40 a 30 centímetros y es compactada al 100% Proctor por el vibro, ya sea por una compactación estática o una compactación con vibración. Después de esta capa viene una subbase, que es una mezcla de arena, grava y tepetate, pero la grava es mucho más gruesa, hay muchos gruesos. Y arriba de la subbase viene una capa que es de base, donde los gruesos son un poco, las partículas son más pequeñas. Esto nos ayuda a tener un estrato mucho mejor con el que contábamos anteriormente. En esta imagen podemos encontrar el terraplén o las capas de terraplén que se usaron o se implementaron para la construcción de un residencial donde hay 52 casas. Y pues en esta área es donde van a ir colocadas las casas, y pues con este trabajo se mejoró las condiciones ingenieriles del suelo y su capacidad de carga. Todo esto ya que anteriormente se contaba con un suelo no tan bueno, o esto se hace si se cuenta con un suelo limoso para así poder construir sobre él. Con partícula gruesa nos referimos a comparándolo con arcilla, ya que es mucho más grande que una partícula de arcilla. Y bueno, las otras características físicas, cuando está en presencia del agua, es decir, cuando tiene humedad, es fácil de moldearse, pero al perder esta humedad del agua, el elemento que hayas moldeado se vuelve quebradizo. Al tener también humedad es suave al tacto, pero cuando la pierde, cuando se seca, resulta ser áspero y polvoroso el material. Y bueno, en presencia de agua, el terreno se expande, retiene mucha agua y esto puede resultar después en consolidaciones. Tiene una velocidad de drenaje lenta, lo que hace también al terreno inestable. Y bueno, como digo, debido a su retención de agua es inestable, esto puede llevar al terreno a moverse y a chocar poco a poco con estructuras. Y debido a este choque lento y en plazos largos, puede debilitar una estructura. La velocidad de drenaje lenta es generalmente debido a que, como las partículas son muy pequeñas, se acumulan demasiado en una misma área, reduciendo los vacíos, y así hace más difícil al agua pasar por estos. Como podemos ver en la imagen, los vacíos están muy dispersos y al agua se le complica más bajarlos rápidamente. Y bueno, para las características físicas también algo de lo más importante es la liquefacción, que se da principalmente en sismos. Como podemos ver en la imagen, estos edificios pues pierden totalmente su estabilidad y su cimentación hacia lados por la liquefacción del terreno. La liquefacción pasa principalmente en suelos limosos y normalmente se da o se activa con un terremoto, que es lo que mueve las partículas y hace que el suelo se comporte casi como un líquido. Está directamente relacionado con la consolidación de suelos. Entonces, como el mismo terreno, como ya mencionamos, retiene tanta agua, al tener un movimiento como es el de un terremoto, se acomodan las partículas y se puede volver en un líquido. Bueno, en este video podemos apreciar un poco más y de manera más fácil cómo se da el proceso de liquefacción en un suelo limoso y también se observa el fenómeno de consolidación de suelos. Se comienza por darle un vibrado a la mesa donde está, en este caso, la pecera con suelo, y le vamos a poner una carga. En este caso es una simulación de una zapata de lo que podría ser un edificio. Y bueno, a medida en que va incrementando la vibración del suelo, se va consolidando y se va liquidificando el suelo, y es cuando se hunde el material. Y esto es lo que pasa desde la foto que les enseñé anteriormente con los edificios que se caen.
es lo que pasa en este caso. Y bueno, algunos usos de los limos, debido a que sus propiedades no son lo suficientemente buenas, son utilizados generalmente como material en compuestos o en materiales compuestos. Como por ejemplo se puede mezclar con cal y cemento para mejorar sus propiedades mecánicas, y una vez mejorada se puede utilizar en una subbase o para el encamado y acostillado de tuberías, como lo podemos ver en esta imagen. O también se puede utilizar en mezclas para enjarres aplanados u otros acabados finos. Bueno, esta es la bibliografía que utilizamos. En el mundo de la construcción nos podemos encontrar con distintos tipos de suelos. Estos suelos pueden ser buenos, pueden ser malos, no tanto, y un ejemplo de estos suelos malos es el que nos tocó, los suelos limosos. Y pues lo importante para esto es conocer sus características para así tomar las mejores decisiones, como comentó mi compañero. Pues finalmente, decidir cuando tú tienes un suelo, ya sea para una construcción habitacional o hasta un edificio, contemplar qué tipo de suelo tienes, porque cuando tú compras un terreno, tú no eliges qué tipo de suelo quieres, sino ya estás trabajando con un suelo y te tienes que adherir a las propiedades que tiene ese suelo. Entonces lo importante es conocer qué propiedades buenas y malas tiene tu suelo para así tomar las mejores decisiones, ya sea para mejorarlo o para seguir trabajando con él. Pues muchas gracias por vernos y esto es todo.